Hola, buenas tardes. Hoy es sábado 5 de septiembre del año 2020. Soy Eduardo Pérez Oribe. Los saludo desde la ciudad de Aventura, en el condado Miami-Dade, aquí en el estado de Florida, en Estados Unidos. Hoy es nuestro encuentro número 44. Así que vamos a agradecer primero a todos los que nos siguen sábado a sábado, desde el mes de marzo, allí cuando comenzamos con toda esta emergencia sanitaria y la nueva manera de comunicarnos. Así que vamos a darle la bienvenida a Mercedes, que hoy se encuentra en... Hola, Mercedes. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Estoy en la República del Doral. No, en la ciudad del Doral, en un centro comercial, uno de los tantos que tiene el Doral, que se llama City Place, y me estoy tomando un cafecito en un lugar que a lo mejor ustedes recuerdan, Juan Valdés. Juan Valdés. No sé si hay sucursales de Juan Valdés en Argentina, ¿no? No Me sé. parece que sí. No sé, bueno, el pero café sí hay en diferentes riquísimo, países, porque que, en los aeropuertos se sí, encuentran varios de los Juan Valdés. una de las tantas franquicias, ¿no?, que anda dando vuelta. Así es. Y bueno, esta vez me vine a tomar un cafecito sábado a la tarde y hay bastante movimiento de gente. Hoy no solamente es un sábado a la tarde más, es el primer sábado del mes de septiembre y es el último sábado de la temporada de verano de Miami. Ay, qué pena, termina el verano. El lunes oficialmente, que es un feriado en Estados Unidos, es el Día del Trabajo, el lunes termina la temporada de verano aquí en Miami. Pero no tanta pena, porque en verdad septiembre suele ser un mes mejor que agosto. No es tan húmedo. Sí, no hace tanto calor, no hay tanta lluvia, ¿no? Tantas tormentas. Así que es un buen mes para aprovechar. ¿Y los huracanes? La temporada de huracanes termina creo que en noviembre, ¿no, Eduardo? En noviembre terminará la temporada de huracanes, así que bueno, a disfrutar del buen tiempo hoy ahí en Doral, que además es la ciudad donde vives, y una ciudad que ha crecido enormemente, que se independizó hace no muchos años atrás, y que adquirió como nombre de ciudad el golf. El golf que se encuentra allí a no muy lejos de donde estás en este momento. Sí, es una ciudad que no para de crecer, está muy cercana al aeropuerto internacional y por aquí están todas las empresas que exportan e importan. Ha crecido tanto en los últimos 20 años, la cantidad de barrios cerrados, de casas, la cantidad de escuelas, de centros comerciales, y no paran de construir. Y cada vez se muda más y más gente. Para que se ubiquen, estamos a media hora de la playa. O sea que el mar tampoco está tan lejos y estamos muy cerca de todas las autopistas, ¿no? Del Turnpike, del Palmetto, de la I-95, de la 836. De grandes centros comerciales. Sí, yo creo que los accesos hicieron de Doral una ciudad pero tan habitada por tantos argentinos y por tantos venezolanos. Sí, es la característica, ¿no? El grupo poblacional más grande en Doral debe estar encabezado entre venezolanos y argentinos. Eduardo, hemos tenido buenas noticias en las últimas horas. Oh, más que buenas. Mira, vamos a compartir por aquí una presentación, si me permites, para ir avanzando con nuestra charla de hoy. Le vamos a dejar unos minutitos o segundos los datos nuestros, que luego al final también se los vamos a mostrar en la finalización de nuestra presentación. Y los datos de ayer, del viernes, han sido más que buenos. 1.400.000 trabajos nuevos se agregaron en el mes de agosto. Eso sí que es una buena noticia. ¿Sí? Eso nos lleva al siguiente gráfico, donde muestra el número, bueno, de trabajadores, cómo ha crecido después de una brusca caída, cómo va recuperándose también de una manera llamativa y muy, muy buena para lo que es la economía de Estados Unidos. Y eso nos lleva a otra situación, y está dado por el índice de desempleo, donde mire ese gráfico cómo muestra aquel pico que superó el 14%
y que mes a mes en los últimos 3 meses ha comenzado a descender y hoy se encuentra en el 8,4%. Y este es un número muy bueno para la economía de Estados Unidos, porque en el momento de la recesión, allí por el año 2007, 2008, 2009, había llegado al 10%, con lo cual estamos por debajo de lo que había sido el pico de la recesión última prácticamente en Estados Unidos allá por el 2007, 2008, 2009. Así que son buenos datos para la economía de Estados Unidos, y a eso se suman los datos que habíamos hablado en nuestra presentación anterior, donde era cómo se había incrementado el precio de las propiedades y cómo estaba evolucionando la venta de las mismas. Y aquí hay otra buena noticia para Miami también, y es, Mercedes, que la actividad inmobiliaria en Miami está repuntando de una manera muy satisfactoria, y eso se debe a varios factores. Entre ellos, la baja tasa de interés, toda la promoción que hay para que el que vive legalmente en este país se convierta en comprador por primera vez, y todos los planes de financiación que hay para ello, y eso está haciendo de Miami un mercado muy atractivo para el que desea vivir en esta parte de los Estados Unidos, en esta ciudad que, como siempre decimos, nunca deja de crecer. Bueno, estas son buenas noticias también, seguramente para el presidente Trump, ¿no? Porque no es un dato menor, teniendo en cuenta que faltan 2 meses para las elecciones, y que él, las encuestas no lo daban como el favorito, sino que Biden lo superaba, y sin embargo en los últimos días también esta tendencia se revirtió. Trump empezó a alcanzarlo y ahora prácticamente en las encuestas están en una especie de empate. De todas maneras, faltan 2 meses, falta mucho, y seguramente que el actual presidente debe tener alguna carta bajo la manga que va a sacar a último momento para sacar ventaja, ¿no?, en los comicios. Sí, pero bueno, estos datos lo ayudan y mucho. Sí, y a eso hay que agregar los 3 debates que habrá de aquí al 3 de noviembre, que es el día de las elecciones, donde Trump, bueno, es muy hábil frente a las cámaras, así que todo ello y lo que pueda haber de aquí hasta esa fecha con relación a la vacuna, de toda esta situación del COVID y demás, bueno, son meses intensos aquí en Estados Unidos, así que le iremos transmitiendo a todos los que nos siguen y nuestros clientes cómo va evolucionando los aspectos de la política, de la economía y del día a día, tanto de la ciudad de Miami como de Detroit, donde por muchos años nos ocupamos de inversiones, que es hoy el tema que también le vamos a dedicar, ¿no? A la administración, a todo lo que tiene que ver con el antes y el después. Eduardo, consideramos que todo el contexto y todo lo que ocurre en un país es muy importante antes de tomar la decisión de invertir. Y no es un dato menor quién gobierna, cómo es su política económica, cuáles son sus decisiones. Por eso nosotros tratamos de dar un panorama un poco más completo que publicar una propiedad que dice un precio de venta y dice cómprela ahora, ya mismo, compre ya, y esto es una oportunidad y punto. No alcanza con eso para tomar una decisión de invertir. Así es. A tal punto, Mercedes, que durante las semanas nosotros estamos día a día, minuto a minuto, hora a hora, en realidad muchas horas dedicadas a atender a inversores, a personas que ya tienen propiedades o que están planeando comenzar su proceso de inversión. Y finalmente el tema de cuándo nos va a decir la propiedad para comprar queda en un segundo, tercer, cuarto plano, porque primero hay que resolver una cantidad de cosas que si no se hacen correctamente, nos pasa como un ejemplo que hemos dado ya más de una vez, y es esta persona, un cliente que nos llegó a nosotros ya con una propiedad, la vendimos, la propiedad estaba a su nombre, él sabía que eso le iba a significar la retención del 15% del precio de venta, y que recién en la presentación de impuestos del año que viene podrá recuperarlo. Y eso, ¿por qué se dio así? Se dio así porque
compró de la manera equivocada, compró a nombre personal, no hizo una sociedad, luego quiso vender, bueno, toda una serie de cuestiones que si uno comienza haciéndolas bien desde un principio, lo evita. Y aquel que lo que está buscando es rentabilidad y capitalización, bueno, ¿cuánto le afecta no poder disponer del 15% del valor de la venta de su propiedad? Que como en este caso se va o en algún momento se utilizará para la refacción de propiedades en Detroit. O sea, la planificación en el proceso de inversión es fundamental. Sí, por eso hablamos en esta charla de hoy del antes y el después. El antes y el después es tan o más importante que el durante, que lo que está en el medio. Completamente, Mercedes. Me parece que hay un problema de señal nuevamente en Ahí tu volví, ahí volví. línea. Ahí estamos. Ahí está, ahí volví. No, decía que por eso el antes y el después es tan o más importante que el durante, que el momento de tomar la decisión de comprar. Completamente, completamente, y eso es parte de lo que hoy nos vamos a dedicar aquí en nuestra presentación, donde antes que nada, bueno, vamos a hablar entonces perdón, que se me ha adelantado alguna de las pantallas, y uno de los primeros temas es si realmente el inversor está preparado. ¿Estoy preparado? Esa debería ser la primera pregunta que el inversor se hace. Y el estar preparado significa, como en cualquier actividad, estoy en la mejor condición para poder pararme en la línea de largada y que finalmente mi carrera sea un éxito, o voy a terminar fracasando en la mitad del camino. Esto es muy importante. Nosotros le prestamos una atención al extremo. Los que son inversores nuestros saben cuánto tiempo le dedicamos justamente a que estén preparados. Y miren, aquí un poco a modo de distracción, en estas primeras imágenes, yo me preparaba jugando al estanciero cuando era chico, estanciero que luego fue reemplazado por el Monopoly, y bueno, es más o menos la mejor aproximación al mundo real, más allá de que tengo un título de licenciado en administración, un posgrado en marketing y estrategia, y soy broker en 2 estados, pero esto fue el inicio cuando yo era chico de cómo era el mundo de los bienes raíces. Y me voy a detener aquí porque, Mercedes, leyendo uno de los puntos en el Monopoly, mira qué tan cercano a la realidad de todos los días está. Y es el punto 11, donde dice, ¿qué sucede si el banco se queda sin dinero en el juego del Monopoly? Y esto es como la vida real de los bancos centrales del mundo. Dice, si se queda sin dinero no importa, porque puede seguir jugando, porque va a emitir la cantidad de billetes que sea necesario. Es más, puede emitir dinero en un pedacito de papel. O sea, ¿a qué nos hace acordar esto, Mercedes? A lo que hacen los bancos centrales en el mundo. Parece que hay muchos contemporáneos a nosotros que jugaban al Monopoly y se acuerdan del punto número 11. Y lo ponen en práctica, ¿no? Y lo ponen en práctica en los bancos centrales del mundo entero. Así que no se preocupe, que si no hay dinero, se imprime e inclusive hasta en un papelito. Pero bueno, forma parte de lo que es la vida de todos los días, ¿no? De cómo uno tiene que saber en qué momento entrar, en qué momento salir, y cuáles son las reglas de juego. Porque no saber las reglas de juego, así como pasaba cuando yo era chico en el estanciero, cuando no era tan chico en el Monopoly, pasa lo mismo en la vida real. Y eso es lo que luego le lleva, por ejemplo, en el caso que planteamos, a alguien que se encuentra con que el 15% del valor de venta de su propiedad está retenido por el IRS. Entonces, es muy importante estar preparado. Nosotros tenemos inclusive las 10 preguntas que le proponemos siempre a los inversores que se hagan ellos mismos para determinar si están en condiciones de invertir o no. En algunos casos, como nos pasa a todos en la vida, bueno, si me entreno un poco más, voy a estar en condiciones. Y en otros, y la verdad es que, aunque me siga entrenando, probablemente nunca voy a poder llevar adelante este proyecto. Entonces, perdón, es muy importante que cada uno sepa cuáles son sus debilidades, dónde tiene que fortalecer, qué tiene que aprender, porque después muchas veces uno encuentra, hay una combinación de palabras y es el que, es que, ¿no? Cuando nos dicen, no, es que, no, el es que ya es tarde.
es que no sabía, es que no me dijeron lo correcto, y eso ya le significó una cantidad seguramente de dólares que va a perder. Entonces, capacitarse, entrenarse, preguntar, es parte de nuestra actividad en todos los días en la semana, y es lo que buscamos transmitir en estas presentaciones, que quien dé el paso para convertirse en inversor, o ya sea inversor actualmente, con nosotros o con otros, que sea consciente de que permanentemente hay que estar al tanto de lo que sucede. Y hoy justamente vamos a dejar para el final una situación que se plantea, por ejemplo, en Michigan con relación a la posibilidad de que los propietarios cobren los alquileres no cobrados durante estos meses. Entonces, aquí hay una pregunta que también el inversor se debería hacer, ¿eh? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a hacer un gasto o en realidad estoy invirtiendo? Y muchas veces nos encontramos con que hay un camino que no sé para dónde ir. ¿Y cuál es la decisión? ¿Hacia dónde tengo que caminar? Bueno, muy importante entonces que tenga un buen asesoramiento, que se haya capacitado y que en definitiva sea lo que haga, sepa que es su decisión. ¿Y a qué me estoy refiriendo con esto, Mercedes? Nos encontramos muchas veces con inversores que focalizan toda la atención en la propiedad. Y que el primer contacto que tienen con nosotros nos preguntan, mándeme ya una propiedad para comprar. Pero se olvida de todas estas cuestiones que son antes y después. Del antes y del después. Y eso es fundamental en el proceso de adquirir una propiedad. Siempre mencionamos que el primer paso es registrar una sociedad. Paso número 1. El paso número 2, obtener el número tributario, abrir la cuenta de banco, hacer un análisis de cada propiedad. ¿Y a qué me refiero con hacer un análisis? Nosotros hablamos muchas veces, Mercedes, de la rentabilidad emocional y la rentabilidad racional. Bueno, voy a hacer un análisis diferente, si lo que quiero es una casa para irme a vivir, o si lo que quiero es una casa que me deje todos los meses tanta cantidad de dinero en función de la inversión que hice. Veo que estabas paseando allí por Doral, Mercedes. Sí, estoy caminando un poco, mientras te escucho atentamente. Ahí tenemos también el contrato de compraventa, lo que es la inspección de la propiedad, la obtención de un préstamo, finalmente el cierre de la transacción, las refacciones que haya que hacerle a la propiedad, la búsqueda del inquilino, la administración y finalmente la venta. O sea, miren, si nosotros, o si el inversor concentró su atención solamente en la propiedad y se olvida de todos estos pasos, bueno, la verdad es que el resultado, si le sale bien, habrá sido de casualidad. Porque todos estos pasos, tanto los previos como los posteriores, son fundamentales. No compre una propiedad a nombre personal, a no ser que vaya a vivir en ella y la vaya a declarar como homestead, tenga su número tributario, y hoy vamos a hablar de ese tema, porque justamente estamos en el mes de septiembre, que junto con abril y octubre son los meses donde uno presenta sus impuestos. Tenga la apertura de la cuenta de banco, nos pasan muchas oportunidades que cuando le decimos al inversor que ya tiene su propiedad y que busca que nosotros se la administremos y le pedimos el número de cuenta de banco para transferirle el resultado de los alquileres, nos dice, no, pero no tengo un número de cuenta de banco a nombre de la sociedad. Bueno, es importante que lo tenga, porque todo el movimiento va a terminar pasando justamente por esa cuenta de banco. El análisis de la propiedad es fundamental. ¿Para qué quiero? Necesito que haya buenas escuelas, las buenas escuelas me van a traer mejores inquilinos, si es el lugar donde voy a vivir, es el lugar en definitiva donde van a ir a estudiar mis hijos. Entonces, es todo una cantidad de puntos que hacen a que finalmente la decisión sea la correcta, o que la decisión finalmente puede ser, espero y no compro en este momento. Nos ha pasado más de una vez, Mercedes, donde le decimos al inversor, mire, espere, no es el momento todavía para que compre. Entonces, hay ahí una serie de cuestiones y de puntos muy, muy importantes para que en definitiva el inversor tenga en cuenta tanto antes como después. Y en el antes, las preguntas más frecuentes, Eduardo, justamente tienen que ver con esto. ¿Cómo compro? ¿Nombre personal o a nombre de una LLC? ¿Y qué es exactamente una LLC? ¿Y por qué me conviene la LLC? ¿Debo estar solo en la compañía o debo estar con alguien más?
¿qué hago? ¿Qué hago con el tema hereditario? ¿Qué hago con el tema impositivo? Bueno, ahí aparecen un montón de preguntas. Un montón Por de eso, preguntas que nosotros las tenemos un poco resumidas en esta pantalla que vamos a ver ahora, Mercedes, y que es fundamental para no equivocarse en ese primer paso. ¿Por qué una LLC? Es una de las preguntas que muchas veces nos hacen. Bueno, porque la LLC le va a dar una serie de ventajas que son mayores que si, por ejemplo, constituyese una Inc. o una Corp. ¿Qué hago con una LLC? Bueno, la registro, nosotros sugerimos que lo hagan en el estado de Florida, porque es un estado muy amigable para todo lo que tiene que ver con el tema sociedades, porque no tiene un impuesto del Estado. Entonces, todo ello nos lleva a que la LLC sea la mejor forma. Va a evitar tener una doble imposición, va a poder redactar los términos internos de cómo se va a desarrollar esa sociedad. También convengamos que las sociedades aquí, las LLC y otras, se dedican a todo fin no prohibido por la ley, con lo cual es de un objeto social amplio. Va a proteger el patrimonio contra los acreedores de quienes sean los accionistas. O sea, si alguien le inicia algún proceso judicial, podrá ir hasta la participación de ese accionista y no más, mientras que si la propiedad, por ejemplo, estuviese a nombre personal, alguien le inicia una acción judicial y va a poder ir contra todo su patrimonio. Entonces, de esta manera está protegiendo su patrimonio a través de su participación en la LLC. Va a tener una responsabilidad personal, está limitada justamente a la LLC. No tiene límite, algunas veces nos dice, ¿y cuántos socios puede tener? Desde uno que tenga el 100% de las acciones hasta la cantidad de socios que tenga. El tema de que no necesita llevar libros de la sociedad. ¿Cómo se liquida una sociedad? La liquidación impositiva de una sociedad. El contador va a tomar todos los movimientos de la cuenta de banco y a partir de allí va a hacer la presentación anual de impuestos ante la IRS. O sea, es un proceso muy simple, muy sencillo, completamente transparente. Bueno, ahí quiero Sí. preguntarte algo, ¿no? Es una pregunta muy frecuente que se presta a confusión. A veces hablamos de impuestos o de taxes y hay cierta confusión entre los taxes de la propiedad con los impuestos que el inversor cree que debe pagar por tener la propiedad, como si fuera bienes personales, que es un impuesto que acá no existe, como si fuera el impuesto a las ganancias. Se compara con lo que pasa en otros países como Argentina, pero acá es totalmente distinto. ¿Nos podés explicar un poco, Eduardo, y clarificar bien este tema de los impuestos? Sí, completamente diferente. Efectivamente, como estás mencionando, hay un impuesto que toda propiedad paga, que es el impuesto a la propiedad. Eso va inherente a cada propiedad, tanto en inversiones en Miami como en inversiones en Detroit. Ese es un impuesto que en Miami se paga una vez al año, de hecho se comienza a pagar en el mes de noviembre, y que en Detroit, si bien es un impuesto anual, se paga dividido en 2 veces, el impuesto de verano y el impuesto de invierno. Ahora, Ese es el impuesto que se paga a la ciudad ciudad, de al condado, Detroit o a la ciudad de Miami. Correcto, a la ciudad y al condado. De esos fondos es como se financia la ciudad y el condado correspondiente. Claro, Bien, como el ARBA o el ABL de ese es un impuesto específico relacionado directamente con la propiedad. Y luego está el impuesto que se paga al IRS, que puede no pagarse si uno hace las cosas bien, porque, si uno hace las cosas bien, porque en definitiva, lo que el IRS le permite, y así lo considera, es que toda persona, cuando inicia una sociedad, esa sociedad le va a dar pérdida durante los primeros años. Y volviendo a que ahora estamos en un mes de presentación de impuestos, lo importante es hacer una buena planificación, porque en esa buena planificación va a tener como ingreso de la sociedad, por ejemplo, el cobro de alquileres. La sociedad tiene propiedades y en las propiedades lo que hace es cobrar alquileres mes a mes. Perfecto. Y por otro lado va a tener egresos, salidas, gastos imputables a esa sociedad. Si partimos del principio que dice el mismo IRS, que durante los primeros años la sociedad le va a dar pérdida, bueno, le va a dar pérdida. ¿Cómo le va a dar pérdida? Imputando gastos
que sean inherentes a la sociedad para, de alguna manera, nivelar los ingresos contra los egresos. Y muchas veces nos preguntan, pero es que yo no tengo gastos que pueda imputar porque no viajo con frecuencia a Estados Unidos. No, no importa. Los gastos que realice en su ciudad, si usted considera como inversor que son imputables a su compañía, lo puede hacer. ¿Cuál sería un gasto imputable? Alguien que vive en una ciudad fuera de Estados Unidos y va a una cena, y esa cena es con el objeto de llevar adelante un negocio de su sociedad en Estados Unidos. Lo que le haya costado esa cena, ¿podrá ser imputable a su sociedad en Estados Unidos? Sí, podrá ser imputable a su sociedad en Estados Unidos. Entonces, ¿esto a qué le lleva? Pues la verdad es que esto le lleva a que finalmente, si hace una buena planificación, no va a pagar impuestos. Sí va a hacer una presentación de impuestos año tras año, pero no le va a significar un desembolso en concepto de pagos de impuestos. Esto lo venimos haciendo así, Mercedes, dentro de la ley, desde años. Nuestros inversores ocasionalmente pagan algún impuesto al IRS y generalmente están más dados cuando hacen una venta de propiedad, y eso significa que habrán tenido una ganancia muy buena para que el resultado final haya tenido que ser el pago de impuestos, al cual, bueno, no hubo posibilidad de imputar tantos gastos dentro del año en el que se ejerció el proceso de la venta. Si avanzamos un poquito más, Mercedes, con el tema, el otro tiene que ver con la disolución. En algunos casos los inversores nos dicen, bueno, muy bien, yo hago una sociedad, compro una propiedad, pero el día de mañana me quiero ir, quiero vender la propiedad, ¿qué hago con la sociedad? ¿Cómo deja de existir la sociedad? Muy fácil, no renovándola. Si no renueva la sociedad, esa sociedad queda en un estatus que se llama inactivo. Así que, simplemente, ¿qué tiene que hacer? Cierra la cuenta de banco, no renueva la sociedad, y ya está. Dejó de tener una sociedad en Estados Unidos. Tengo una pregunta sobre eso. ¿Se puede vender la sociedad? Sí, perfectamente. Muy buena tu pregunta porque tiene que ver justamente con el siguiente punto. Dice, la facilidad para transferir las participaciones. La sociedad, en definitiva, va a estar representada por acciones. Y esas acciones, la manera de transferir la sociedad es firmándolas, endosándolas, como quien endosa un cheque, se endosan en el reverso de la sociedad, y eso significa que se está transfiriendo la sociedad. Puedo transferir una acción que represente un porcentaje dentro de la sociedad, o puedo transferir el 100% de las acciones, con lo cual transfiero absolutamente toda la sociedad. Es una manera fácil, sencilla, es un documento privado, interno, esto no queda registrado, más allá de que al 31 de diciembre de cada año habrá que informarle a la IRS quién es el tenedor de las acciones. Esto no es un dato público, con lo cual la transferencia de las acciones se hace simplemente con la firma, con el endoso de las acciones o de la acción correspondiente, y eso ya transforma a un nuevo propietario de la sociedad en función de la cantidad de acciones que esté recibiendo. Así que es un... ¿Y si esta sociedad ya tiene una propiedad y un cliente le quiere vender esa propiedad, ¿se puede vender la LLC con la propiedad incluida también? Sí, de esa manera no tendrían que hacer un cierre, porque la propiedad sigue perteneciendo a la misma sociedad. Lo que en ese caso se produce es que ahora la sociedad pertenece a una persona diferente de la que pertenecía. O a un ente jurídico, porque la sociedad también puede pertenecer a otra sociedad. Esa es una manera también de un proceso rápido, donde en definitiva se firman las acciones, se transfieren de esa manera, la propiedad va a quedar a nombre de la misma sociedad que siempre estuvo, el seguro de título va a tener la misma vigencia, no hubo, la propiedad no se vendió, lo que se hizo es transferir las acciones correspondientes a la sociedad en cuestión, en este caso que mencionaba. Aquí, Mercedes, veo que hay una cantidad de preguntas ya que tenemos en nuestra lista, que si gustas avanzamos con alguna de ellas, y si no, seguimos con el tema y las dejamos para el final. Dejémosla para el final, así terminamos la presentación y no nos olvidamos nada, ¿te parece? Me parece muy bien. Detalles importantes. No hay una renta presunta. Antes mencionabas
qué otros impuestos hay en otros países, Mercedes, y cuál es la diferencia con los impuestos que hay aquí en Estados Unidos. Bueno, aquí no hay una renta presunta, uno tiene una sociedad y no le van a cobrar un impuesto por lo que el gobierno considera que va a ganar. No, va a ganar lo que el inversor le diga que va a ganar, pero no algo más que no hay anticipo de ganancias. ¿Perdón? Que no hay anticipo de ganancias. No, exactamente. No hay impuestos personales ni patrimoniales. A veces también nos preguntan en las charlas que tenemos privadas durante la semana, bueno, pero ¿cómo voy a pagar otros impuestos? No tienes otros impuestos que pagar. Es muy simple, muy sencillo de manejar, se hace una presentación anual y eso es todo. Y como decíamos en un principio, y si hizo las cosas bien, lo más probable es que ni siquiera pague impuestos. Tiene diferenciación de pagos de impuestos por estados, ¿sí? Esto es importante. Hay estados donde si uno constituye las sociedades en esos lugares, tiene un impuesto del estado. En el caso de Florida, en el caso de Michigan, no hay impuestos del estado. Permite acumular pérdidas anuales, que es un punto también muy importante. Entonces, si año a año voy acumulando pérdidas en la sociedad, en la declaración de impuestos de la sociedad, finalmente, y eso se da cuando generalmente uno ya vende la propiedad, finalmente voy a minimizar el impacto impositivo porque habré acumulado pérdidas, y si esas pérdidas son suficientes, quizás lo que termino de pagar de impuestos es muy poco, y habré pasado probablemente años sin haber pagado impuestos. Vamos a hacer un cálculo muy rápido en caso de que uno tuviese que pagar algún tipo de impuestos. Y vamos a mencionar algo. Los impuestos se calculan sobre la utilidad neta, vale decir, cuántos fueron los ingresos, cuántos fueron los ingresos como ganancia, cuántos fueron los ingresos como pérdida, y allí es donde va a aplicar finalmente el impuesto. Y para ello hay una tabla que comienza con un índice, con un ratio del 10% y termina con el 37%. Esto es en las LLC, porque en las corporaciones es un impuesto fijo del 21%. Pero fíjense aquí este simple cálculo que vamos a mostrar ahora. Vamos a suponer que hubo una ganancia de $20.000. Entonces cada socio debería pagar impuestos sobre una ganancia, si hay dos socios, de sobre $10.000 cada uno. ¿Cuánto termina pagando? Bueno, si nos detenemos en el gráfico que está aquí, en este cuadro dice que sobre los primeros 9.525 va a pagar el 10%. Y sobre la diferencia entre los 9.525 y los 10.000, que es el 12%, va a terminar pagando 57%. Con lo cual, en este ejemplo, si hubiese dos socios, una ganancia de $20.000, $10.000 por cada socio terminará pagando $1.009,50, que eso termina siendo el 10.095% de la utilidad. O sea, tampoco el pagar impuesto en Estados Unidos significa un porcentaje, y muchas veces nos pasa que el inversor dice, no, pero hay que pagar en impuestos una cantidad muy grande. Bueno, hemos tenido a Roberto Macho, que en muchas de las presentaciones él ha comentado que en definitiva y finalmente en Estados Unidos no es el lugar donde se pagan tantos impuestos y mucho menos de lo que muchas veces los inversores tienen o consideran como tal. Y aquí tenemos, es más, creo que dijo Eduardo que es el país donde menos impuestos se pagan. Dijo que de los países desarrollados, de los países del primer mundo, es de los países que menos impuestos se pagan y es más sencillo pagarlo. Aquí en este ejemplo podemos ver finalmente cuánto fue la carga impositiva del 10.095%. Entonces, es un tema a tener en cuenta y también es muy importante tener en cuenta cómo voy a minimizar ese impacto impositivo considerando gastos que son imputables a la sociedad año tras año. Mira, acá hay un tema, Mercedes, que me parece muy importante y que nosotros venimos hablando ya en muchas de nuestras presentaciones, y este es un anuncio que está publicando por estos días la Asociación Nacional de Realtors. La Asociación Nacional de Realtors es la que agrupa a todos los profesionales vinculados con la actividad de bienes raíces. Está considerado la organización empresarial
que tiene más miembros en el mundo. Su sede está en Chicago, y luego tiene sedes en cada uno de los estados. Nosotros, por ejemplo, pertenecemos a la Asociación Nacional de Realtors a nivel nacional, pertenecemos a la Asociación Nacional de Realtors del estado de Florida y del estado de Michigan, y luego a la Asociación Nacional de Realtors a nivel local, en el caso de Miami, en la Asociación de Realtors de Miami, y en la Asociación de Realtors de Detroit. ¿Por qué es importante esto? Y esto tiene que ver también con un tema que vamos a hablar ahora, y tiene que ver con el después. ¿Quién le administra la propiedad? ¿A quién le compró la propiedad? ¿Qué tipo de garantía tiene o de poder reclamar a alguien? Y contábamos en alguna de nuestras presentaciones un caso que nos sucedió en una presentación en Uruguay, donde una persona se acercó y nos dijo: yo compré unas propiedades, la persona que me la vendió se enfermó y ahora no tengo a quién recurrir. Bueno, si esa persona no tenía una licencia, lamentablemente no va a tener a quién recurrir. Mientras que si esa persona forma parte de la Asociación de Realtors, tanto a nivel nacional, a nivel del Estado y a nivel de las ciudades, va a tener allí toda una protección y dónde poder recurrir. Así que es muy importante, nosotros le prestamos mucha atención, aquí les mostramos nuestras licencias, cómo están en el estado de Florida, la mía de profesor, la mía de vendedor asociado, la de Mercedes, las licencias en el departamento de actividades en Michigan, la mía personal, la de la sociedad. O sea, somos profesionales que queremos hacer un trabajo profesional y no tenemos ningún problema en mostrar nuestras licencias y en todo lo que avala lo que transmitimos. Nos pasó esta semana, ¿verdad, Mercedes?, que alguien nos dijo que un poco como que quiénes éramos nosotros o dónde podía encontrar información nuestra. Y la verdad, no solamente le decimos que busquen las licencias que son públicas, que nos busquen en Google. Ahí van a encontrar cantidad de páginas nuestras de quiénes somos y cuál es nuestro antecedente. Así es. Bueno, hoy en día es muy fácil saber sobre alguien que uno busca, ¿no? La tecnología nos da esa gran posibilidad. Así es. Y sobre todo los que no tenemos ningún problema en mostrarlo. Me imagino que si alguien quiere ocultar algo, bueno, no estará muy a gusto que le busquen su nombre por ninguno de estos buscadores. Y vamos a hablar sobre el tema administración. El después de compré una propiedad y ahora ¿qué pasa? Porque yo vivo a 10.000 kilómetros de distancia. ¿Y cómo hago para manejar una propiedad tan lejos? Y este es un tema, Mercedes, que todas las semanas se acerca a alguien justamente a decirnos: mire, compré una propiedad. Quien me la administraba ya no se dedica al tema. Quien me la administraba no tenía licencia. Quien me la administraba, ¿quién? Bueno, tenga muy en cuenta quién le va a administrar la propiedad, y así decimos siempre: antes de adquirir una propiedad, vea quién se la va a administrar, si no luego va a tener un gran problema. Nosotros somos miembros de la Asociación Nacional de Administración de Propiedades, y entre todas esas cosas nos ocupamos justamente de tener lo que se llama un Management Agreement, de poder proveerle un sistema de administración de propiedades al que ingresa, como lo haría a su cuenta de banco, a llevar adelante el contrato con el inquilino, a tener todo el proceso de colectar los fondos resultantes de los alquileres y hacer la liquidación correspondiente, a maximizar el mayor rendimiento posible de la inversión y hacer una inspección anual de la propiedad, que Mercedes, también es un tema muy, muy importante. En algunas ocasiones nos encontramos con propietarios que, bueno, no, yo compré una propiedad, está ahí, y piensa que se va a administrar sola, o que si no la controla la propiedad, de todas maneras no va a tener ningún problema. Y eso no es así. Recién mencionabas, Mercedes, cómo hace una persona a 10.000 kilómetros de distancia para poder tener control de su inversión. Si no tiene un administrador, y ese administrador que esté cerca de la propiedad, va a terminar teniendo un problema. Y esto es algo que lo vivimos todas las semanas cuando se acercan personas a nosotros que han comprado propiedades y que nos dicen: necesitamos que nos las administren. Y en algunos casos le tenemos que decir: lo mejor que puede hacer con su propiedad es venderla, porque por el lugar donde está, las condiciones a las que va a tener que alquilarla, va a ser un problema administrarla. Es preferible que la venda, que empiece de nuevo,
y no que se exponga a grandes problemas con la supuesta buena inversión que creyó haber hecho. Es importante, y aquí me voy a detener, Mercedes, 1 o 2 minutos, porque es muy importante que el inversor tenga lo que se llama un Property Management Agreement. Ahí van a estar las condiciones en esa relación entre el inversor y quien le administra la propiedad. Nos pasó esta semana, Mercedes, que se acercó una persona para que le administremos su propiedad, y cuando comenzamos a hablar con él, tiene un contrato de administración con una compañía que le cobra 350, 400, 500 dólares por romper ese contrato de administración. Bueno, ahí ya tiene un costo de salida. Tengo un administrador, no me gusta cómo administra mi propiedad, pero si quiero dejar de que me administre la propiedad, además le tengo que pagar cerca de 400 dólares. Bueno, la verdad, deténgase al leer muy bien ese contrato de administración, porque ahora el costo de salir va a terminar siendo 400 dólares, la mitad de un mes de alquiler, que es probablemente lo que le están pagando en Detroit. Entonces, eso es muy importante. El que la facilidad de salir de ese contrato de administración de propiedades no sea una dificultad. El que el inversor tenga lo que se llama el formulario W7, que es con el que finalmente va a hacer la declaración de sus impuestos en Estados Unidos como miembro de una LLC. Esto nos pasa también muchas veces. Se acercan a nosotros inversores, no han hecho presentación de impuestos nunca, no conocen que tienen que tener un W7, y eso les dificulta. Eso no es más que un problema a futuro. En Estados Unidos, el estar en regla y hacer las cosas dentro de la ley es fundamental. En todas partes del mundo debería ser fundamental, pero en otros lugares pareciera que no estar dentro de la ley como que no tiene tanta importancia. Aquí estar fuera de la ley es gravísimo. Entonces, cumpla con todos los pasos, cumpla con todos los requisitos. Además, es fácil, no estamos hablando de nada que sea complicado, por el contrario, todo esto le va a facilitar la vida y le va a permitir maximizar su rentabilidad. Es importante también que si tiene un administrador, se ocupe de la búsqueda de inquilinos, haga una selección, haga un contrato, lo publique, pueda acceder a inquilinos del Plan 8. Nosotros, Mercedes, hemos tenido y recibimos versiones opuestas. No, los inquilinos del Plan 8 no sirven. No, los inquilinos del Plan 8 son excelentes. No, invertir en Miami es un problema. No, invertir en Miami es buenísimo. No, claro, porque todo va a depender en parte de quién es la persona que le administre y quién es la persona que le hace la búsqueda de los inquilinos. Los procesos aquí son transparentes, uno puede saber todo el antecedente del inquilino. Eso no quita que siempre habrá un riesgo, pero minimícelo. La posibilidad de minimizarlo existe. El reporte de crédito, como mencionamos recién, cuáles son sus antecedentes policiales, ha tenido eviction, todos esos son datos públicos. Bueno, no públicos, o sea, públicos en la medida que el inquilino nos firma una autorización para poder verificarlo a través de su número de seguro social. Que le lleve adelante el contrato del alquiler, que haga la colección de los depósitos de garantía correspondientes, que le haga un walkthrough, y este es un documento importantísimo. Eso significa recorrer la propiedad junto con el inquilino cuando el inquilino va a tomar posesión de la misma. Ese es el momento clave. Lo que no haga en ese momento después va a ser muy difícil que lo pueda llevar adelante. Todo lo que tenga que terminar de decidir con el inquilino, hágalo en ese momento, en el momento en que le está entregando la llave y las notificaciones. Nosotros usamos un sistema donde nos permite saber si el inquilino va a terminar siendo inquilino o va a quedar siendo nada más que un potencial inquilino que nunca concretó. Y que nunca concretó quizás porque tiene un mal antecedente policial, o porque tiene algún antecedente de eviction, o porque tiene un reporte de crédito que muestra que nunca paga sus obligaciones. Entonces, ¿para qué queremos tener un inquilino cuyo antecedente es que nunca paga con sus obligaciones? No va a pagar el alquiler. Y tenemos información importantísima sobre lo que está ocurriendo como consecuencia de estos meses de cuarentena y de pandemia.
Así que es, enseguida vamos a comentar, ¿no? así Que es una es. buena noticia para los propietarios. Es una muy buena noticia para los propietarios, en este caso en Michigan, y un plan que vamos a mencionar al final. Bueno, al final ya se nos están pasando casi todos los minutos de nuestra hora Sí, y por eso que, te lo mencionaba, porque y que vamos a eh, comentar en sí, minutos. tal Eh, cual. lo que ahora ven aquí en pantalla es parte de toda la documentación que le damos al inquilino, donde si uno se detiene a mirarlo en detalle, el inquilino es prácticamente responsable de todo lo que sucede dentro de la propiedad. Con lo cual nosotros con toda esta documentación lo que hacemos es proteger al inversor y asumir el principio de que si algo pasa en la propiedad es responsabilidad del inquilino, y si no, que nos lo demuestre, que él demuestre que no es así. Todo lo que tiene que ver con el riesgo, le hacemos firmar específicamente un documento que dice que él como inquilino va a ser responsable de todo aquello que pase dentro de la propiedad mientras él sea inquilino. Y no solamente a él como inquilino, sino a su familia y a todo invitado que ingrese a la propiedad en el transcurso o mientras esté vigente ese contrato de alquiler. Es un documento importantísimo y es simplemente una hoja. El walkthrough que mencionábamos, ¿cuál es el estado en el que se encuentra la propiedad? De la misma manera tendría que estar en el momento en que termina el contrato. Y el acceso al sistema de administración de propiedades, que es fundamental para que el inversor pueda ver el día a día del movimiento de su sociedad. Lo hace directamente ingresando a un sistema que se llama Buildium, es uno de los sistemas más utilizados aquí en Estados Unidos para administración de propiedades, muy fácil de utilizar, ingresa con un email, con un password, y con ello tiene toda la información que desee, por ejemplo, entre ellos el reporte que se llama Rental Owner Statement y que le va a dar el día a día del movimiento de su propiedad, de sus propiedades. Si tiene más de una, la va a ver en columnas, le va a dar un total, una primera hoja resumida como un total, y luego le va a ir dando todos los detalles que están imputados desde nuestra oficina con todos los movimientos, ya sea el ingreso de los alquileres como todos los egresos que se generen en el movimiento operativo de la propiedad. Esto para nosotros es fundamental, y es fundamental que el inversor sepa utilizarlo, sepa acceder al mismo. Lo invitamos a que nos contacte durante la semana, le hacemos una explicación específica de cómo funciona, de cómo acceder, de cómo leerlo, y a partir inclusive de estos reportes es de donde se prepara la liquidación de impuestos anual. Así que esta es la base de lo que finalmente será la presentación de sus impuestos ante el IRS que mencionábamos antes. Mercedes, veo que no nos quedan muchos minutos, me gustaría, si te parece, hacer dos cosas. Ver las preguntas que tenemos aquí, varias, y Y luego sí, comentar lo que pasa finalizar con con el el tema tema de, de sí, las ayudas en Michigan. de las ayudas en Michigan, porque hasta ahora se ayudaba a los inquilinos en esta situación de emergencia, pero Así es. se tomó una buena decisión, que es ayudar a aquellos propietarios que no han cobrado alquileres como consecuencia de la crisis sanitaria. Exactamente. Vamos a dejar ese punto para el final. Si te parece, leemos algunas de las preguntas que nos han llegado por aquí. Léelas vos, porque yo como Sí, estoy en cómo la no. calle, Sí, estoy perfecto. complicada de poder ver, Sí, no es lo claro, claro. mismo en el Martín nos teléfono que en la pregunta. computadora. Aquí avanzamos entonces con la primera. Martín nos pregunta, buenas tardes, ¿tienen pensado armar algún fideicomiso en el mercado de capitales para invertir en el largo plazo? No, por el momento no es esa nuestra idea, no lo tenemos planificado. Si Martín tiene una propuesta para el tema y quiere llevar adelante ese proyecto, con mucho gusto le invitamos a que se contacte con nosotros y lo ponemos en práctica, lo analizamos. Eduardo nos pregunta, buenas tardes, si queremos vender una casa que tenemos con una LLC, ¿qué retención nos hacen? Por lo que dijeron, si era a nombre personal, iban a retener el 15%. Sí, el tema es que si está a nombre personal, le van a retener el 15% sí o sí, no hay forma de que no se lo retengan. Si lo tiene a nombre de una LLC, en esa LLC, en el año en el que se va a vender la propiedad, y si es al año anterior mejor, debería haber dos socios, porque si no, según la compañía de título que intervenga, también se lo va a retener. Con dos socios no le va a hacer la retención del 15%. Esa Bueno, retención eso es muy importante, Eduardo, ¿no? Porque sí. muchas veces los clientes nos preguntan, bueno, ¿y cómo hago la LLC? ¿Me pongo yo solo? ¿Pongo a alguien más?
Y ahí es cuando hay que preguntarle qué piensa hacer con esa propiedad, si la va a revender o Exactamente. se la va a quedar, ¿no? Esas son las preguntas que hablábamos antes y que forma parte del título de nuestra presentación de hoy. El antes y el después. Voy a comprar una propiedad cuyo objetivo es que me genere rentabilidad y la voy a mantener por muchos años. ¿Puedo estar solo en la sociedad? Sí. Quiero comprar una propiedad, pero el año que viene la voy a vender. Voy a estar solo en la propiedad, en la sociedad. Bueno, sería conveniente que tenga un socio, porque si no le van a retener el 15%. Entonces, es importante esa planificación. Y esa planificación es importante hacerla uno por uno, porque va a depender de cuál es el objetivo, cuál es su situación, tengo número de seguro social, no tengo un número de seguro social. Entonces, hay muchos elementos que entran a jugar en esta situación para poder finalmente tomar la decisión correcta. Nos pregunta Martín también, ¿cuál es la inversión inicial para adquirir una propiedad en Detroit? Ese es un buen tema, específicamente los valores que nosotros sugerimos para estar dentro de una franja que pueda tener buena rentabilidad y buena capitalización. Estamos hablando del orden de los 60, 75 mil dólares en casas, 75 mil dólares hasta 105 mil dólares en dúplex, y de ahí en adelante en edificios hasta donde quiera llegar. ¿Cómo es el tema del impuesto a la herencia? Eso es una pregunta de Fabricio. Es un tema muy, muy importante, excesivamente importante para no tener en cuenta, ya que el impuesto a la herencia es de hasta el 40% del valor del patrimonio, y la forma de manejarlo es a través de la creación de una LLC, por ejemplo, como mencionábamos, y tener en cuenta el último punto que también hoy presentábamos, vinculados con las LLC, y que tiene que ver con la transferencia de las acciones. En este caso, Fabricio, lo invitamos a que para más detalles se contacte con nosotros y en algún momento de la semana le explicamos puntualmente y en detalle cómo tendría que hacer. Pero en principio está basado en la posibilidad de transferir las acciones. Otras preguntas tienen que ver con, nos hace por acá Ignacio, cuando vendo la casa, ¿cuánto es lo que se paga de impuestos sobre la ganancia? Bien, como la casa, la propiedad va a estar dentro de una sociedad, el impuesto se va a presentar en función de los movimientos de esa sociedad. En este caso, corresponderá al impuesto que va a presentar en el año en el que se vendió la propiedad. Muy bien. Las propiedades se han depreciado. Si es una propiedad residencial, se deprecian en 27.5 años, con lo cual la 27.5 avas partes año a año fue pérdida dentro del estado de la situación contable impositiva de la compañía, y así llegará al último año. Si hizo las cosas bien, es probable que no pague ningún impuesto. Y no estoy diciendo que Esto quiere decir que se acumulan las pérdidas de una propiedad. Por ejemplo, yo tengo una LLC con una propiedad y durante 3, 4 años acumulo pérdidas, no tengo ganancias. ¿Eso después se suma cuando yo venda la propiedad y me compensa la ganancia? Sí, correcto. Además, planifique el año en el que va a vender la propiedad, porque si ese año va a tener una buena ganancia, como compensación, tenga muchas pérdidas. Le explicamos en detalle en una conversación en privado. Pero el impuesto a la herencia tiene entonces, perdón, el impuesto por la venta de la propiedad, ese sería el caso. El impuesto a la IARES, ¿es a la sociedad LLC? Nos pregunta Eduardo. ¿O a nombre de las personas que son dueñas de la LLC? Buena pregunta. En las anteriores también lo mencioné. Las LLC hacen la presentación final al nombre de sus accionistas. Con lo cual, es a nombre de la persona dueña de la LLC cómo se hace la presentación del impuesto. Ignacio nos pregunta, la disminución del riesgo para el inversor, pero aumento de la burocracia para alquilar. Consulta, ¿no disminuye la demanda de alquiler y lo hace poco competitivo para alquilar en otros destinos? A Ignacio no le entendí la pregunta. La disminución del riesgo para el inversor, pero aumento de la burocracia para alquilar. No hay una burocracia para alquilar. No, a lo mejor a lo que se refiere es a las
a los trámites previos que hacemos antes de alquilar para investigar al inquilino. Oh, Él debe preguntar si nos demoramos mucho en la entiendo. investigación. Perdón, Ignacio, es verdad, Mercedes, sí, para ese lado va la pregunta. No, no, nosotros tanto en Detroit como en Miami tenemos hasta lista de espera de inquilinos. El hacerle todo este análisis es muy saludable. Nos muestra que no vamos a tomar a cualquiera para decirle al inversor, ya tiene su casa alquilada. No, preferimos demorarnos y esa demora no es significativa. Tanto en Detroit como en Miami, una casa, una propiedad se desocupa un mes, al mes siguiente está ocupada, tenemos listas de espera en los dos lugares, no es un problema, al contrario, es bueno y saludable Eduardo, hacerlo. desde que cargamos los datos del candidato a alquilar la propiedad hasta que el sistema que usamos te arroja la respuesta, sí o no, 24 aprobado o horas, desaprobado. 24 horas. Ahí está. En 24 horas Eso sabemos si ese candidato va a terminar siendo inquilino o no. a Es muy veces rápido. se chequea a 2, 3 personas al mismo tiempo para una propiedad. No necesariamente. Chequeamos uno, en algunos casos sí, se chequean 2 o 3, pero en líneas generales lo que vamos haciendo es un chequeo, los vamos teniendo, inclusive los vamos teniendo como en una lista de espera. Claro, los que ya Eh, están aprobados, a lo mejor se le alquiló a otro, pero queda como en una lista esperando la próxima casa. Exactamente, así es. Carlos nos pregunta, ¿cuántos días se necesitan para iniciar todo el proceso? Desde el primer paso hasta comenzar a cobrar la renta. Desde el primer paso, que sería constituir la sociedad, hasta que se hace la selección de la propiedad, el cierre de la misma y comienza a cobrar la primera renta, se puede demorar un mes. En un mes podemos tener Un mes, armada la sí, propiedad, exactamente. paralelamente la selección de la propiedad, la elaboración del contrato de compraventa, el cierre de esa transacción, y si la misma está alquilada, ya comienza a cobrar inclusive el prorrateo del mes del cierre. Nos quedan algunas preguntas, pero no nos queda más tiempo. Así que vamos por la última, que nos la hace Walter. Los gastos en arreglos hechos en Estados Unidos a una casa, ¿se pueden deducir de la declaración de impuestos anuales? ¿Y los gastos en concepto de asesoramiento contable también? Sí, exactamente, Walter. Todo lo que tiene que ver con los arreglos de las casas, inclusive si nosotros somos quienes las administramos, están en el reporte que hoy mostrábamos, que es el Rental Owner Statement, y lo mismo todo lo que tenga que ver con el pago de impuestos, asesoramiento contable, todos esos gastos forman parte de los gastos de la sociedad y se van a considerar en el año en el que se produjeron como gastos correspondientes a la sociedad. Así que sí, efectivamente es así. Para terminar en estos 2-3 minutos que nos quedan, Mercedes, me gustaría avanzar con este plan del estado de Michigan, que es muy conveniente para los propietarios. Aquí para finalizar, perdón, el tema que estábamos tratando es que el inquilino puede ver a través de su mismo teléfono y de la aplicación del programa que nosotros usamos cuál es su situación en cuanto a las deudas que pueda estar teniendo, el balance que tiene que pagar y si tiene algún tipo de arreglo o demás dentro de la propiedad. Hay una comunicación permanente a través del sistema, tanto con el inquilino como con el propietario. Y este es el programa que aplica específicamente en el estado de Michigan. Nosotros lo estamos poniendo en práctica para aquellos inquilinos que se han pasado de vivos, y digo que se pasaron de vivos porque en verdad tienen ahora más dinero del que tenían cuando trabajaban en función de las ayudas que han recibido por parte del gobierno. Mercedes, los inquilinos en general están recibiendo hasta $600 por semana, ahora eso se extendió, siguen recibiendo una cantidad menor, pero siguen recibiendo ayuda del gobierno, reciben una ayuda federal, reciben al employment o el seguro de desempleo, y ahora además van a tener la posibilidad de que el gobierno, a través de este fondo, del Eviction Diversion Program, que es un fondo de $50 millones, y en el cual hay que hacer una aplicación tanto por parte del inquilino como por parte del propietario, y cumplir con una serie de requisitos,
va a ser el gobierno el que va a terminar pagando a los propietarios todos aquellos alquileres no cobrados a partir del 1 de marzo. Vale decir, quien tenga una propiedad cuyo inquilino no pagó el mes de marzo y meses siguientes se va a incluir dentro de esta presentación que estamos llevando adelante allí en el estado de Michigan. Para eso hemos comenzado con lo que se llama el aviso de 7 días colocado en la puerta de cada uno de los inquilinos que se encontraban en esa situación, y que finalmente será el gobierno a través de este fondo que depende de la autoridad de vivienda, en este caso del estado de Michigan, para poder colectar todos fondos no cobrados de aquellos inquilinos que no pagaron. Así que esa es una buena noticia para los inversores. Estamos en el proceso de implementación y, Mercedes, llegamos a las 6 de la tarde. Justo, llegamos al final. Casi me quedo sin batería para saludarlos, pero llegué justo. Así que bueno, continúa con tu paseo allí en Doral, que también vamos a decirles a nuestros oyentes que el lugar donde estás está muy próximo a la sede de nuestra radio en Miami, de la cual ya daremos a conocer un poco más de detalles en un relanzamiento que estamos haciendo de la misma, se llama NM Miami, y por donde también se puede escuchar y ver nuestras presentaciones. Así que, Mercedes, será hasta el próximo sábado. Yo seguramente voy a estar desde la ciudad de Doral, así que les agradecemos a todos los que participaron en el día de hoy, en nuestro encuentro número 44, y los esperamos el próximo sábado a las 5 de la tarde, hora de Miami. Mercedes, Eduardo, gracias. ¿vas a estar en Detroit la próxima transmisión que hagamos? Así es, el sábado próximo, yo estaré en Detroit. Muy bien. Así que nos veremos. Muchísimas gracias. Buen fin de semana a todos. Gracias a todos. Chao, Mercedes. Hasta la próxima. Chau. Gracias. Adiós. Chau.